Muchas gracias, buenos días. Ante todo, quiero decir que estoy muy contento con esta oportunidad de estar aquí presentando este trabajo, que en verdad es una investigación que se está empezando, pero que seguramente me tomará algunos años. Pienso que es un proyecto de larga duración. Y espero que sí, es una gran oportunidad de presentarles incluso algunas preguntas que tengo y empezar el diálogo sobre esta cuestión, ¿no? El título de la ponencia, los comentarios a las leyes patrias en la literatura jurídica del antiguo régimen, el caso de Manuel Álvarez Pegas. Y bueno, acá tengo el sumario de la ponencia, más o menos lo que haré en estos minutos que ustedes me escucharán. Bueno, ahí pueden ver, en primer momento, una presentación del autor, ¿no? Es importante que conozcan de quién estoy hablando. Las obras más importantes y el listado de obras puede ayudar a comprender un poco quién fue Pegas. Después intentar situar los comentarios que él escribió en la perspectiva europea. Enseguida un poco decir de qué hablaban los comentarios. Había muchos comentarios. La verdad es que la literatura jurídica del tardo medievo, para la literatura jurídica de tardo medievo, los comentarios fueron un género muy importante, pero digo, se comentaban muchas cosas. Entonces, la ley era seguramente el centro, ¿no? Después, los dos puntos siguientes, punto 5, punto 6, serían, digo, la gran contribución del trabajo, de la esencia de la discusión, aspectos, las formalidades y los contenidos, las materias. Y después, bueno, entender un poco la percepción y la herencia de Pegas, ¿no? Ante todo, intenté hacer la presentación en español, entonces, bueno, a veces puede pasar una otra palabra, una otra expresión, y antes de que ustedes vean algunos errores, ya les pido disculpas. Bueno, Pegas es un caso que a mí me parece un poco interesante, porque de los autores portugueses que he estudiado del 16 hasta el 18, fue el único que no fue juez en Portugal. Fue el único. Juez o profesor en Coimbra. Eso me parece un poco importante, y las razones para eso deben ser investigadas con un poco más de dedicación, pero tengo algunas sospechas de las razones. La primera son sus orígenes familiares. No era de la nobleza, por lo menos de la alta nobleza. Su padre era lo que en portugués se dice feitor, como un administrador de las tierras, de la hacienda del conde de Figueiredo, que tampoco era una casa nobiliárquica muy importante en Portugal. Digo, tenía su importancia, pero no era de las grandes casas del reino. Y su padre era administrador. Quizás puede ser fidalgo o algo así, pero no era de la gran nobleza. Y por eso se puede entender un poco por qué Pegas solamente recibió el grado de bacharel. No fue licenciado y tampoco doctor. Su carrera, y terminó los estudios en 1658. Pero los libros de las referencias, los libros con datos biográficos de los autores portugueses siempre se refieren a Pegas como abogado con privilegio de desembargador. Es otra cuestión que se debe investigar, cuáles serían los privilegios, y quizás los archivos pueden ayudar en este punto. Su familia, bueno, tuvo 6 hijos, su mujer tampoco era de la nobleza. Tuvo 6 hijos, 2 de ellos estudiaron Derecho, pero tampoco tuvieron cargos muy
muy elevados en la administración. Un fue proveedor, ¿no? Que trabaja con la cuestiones de tributos, cuestiones fiscales, y el otro fue juez de órfanos, creo, juez de órfanos, que era un cargo importante, pero no tuvo una trayectoria muy larga, ¿no? Y bueno, 2 frailes y 2 monjas, 4 religiosos. Sus obras más relevantes, y aquí traigo un listado. Pérez escribió muchísimo desde fines de los años 60 del siglo XVII hasta su muerte, incluso con algunas obras póstumas. Y como suele pasar con algunos escritores, hay referencias de que escribió un otro trabajo y esos trabajos no fueron publicados y todo. Pero las más importantes son los comentarios, ¿no? De que hablaremos acá, en 14 tomos. Una obra que, pues, bueno, se puede decir que a pesar de los 14 tomos, es una obra que fue incompleta, no se terminó, es algo un poco raro. Y las resoluciones forenses, que se pueden situar como parte de la literatura de caso, la casuística portuguesa, que es un tema que a mí me encanta, incluso porque escribí sobre eso en mi tesis doctoral, sobre las decisiones en Portugal, pero por una razón de logística no escribí sobre ese trabajo de Pegas, sino sobre otros. Creo que de los tratados que escribió 2, más sobre los mayorazgo. Este fue el tratado más importante. Eso también es muy importante saber, porque la razón de la importancia, porque como abogado Pegas fue especialista en esta materia. Entonces sus tratados, además de la cuestión teórica, tienen una relación muy fuerte con su práctica como abogado en esas cuestiones. Este tratado sobre derecho criminal, no derecho criminal, pero un caso criminal que es interesante. Y las alegaciones, eso también es un punto muy importante. Las alegaciones son un género de la literatura jurídica que me parece muy interesante, porque con él se puede conocer un poco de la práctica de la abogacía en el periodo, y entender un poco las características de la justicia. Y los casos, las alegaciones que Pegas escribió, con ellas se puede percibir un poco cuál era el perfil de los asistidos por Pegas, ¿no? de sus clientes, ¿no? Sus clientes en verdad. Alegação de direito a favor de Dom Agostinho de Lancastro sobre a sucessão do Estado da Casa de Aveiro. La Casa de Aveiro, ustedes seguramente la conocen, era la segunda casa nobiliaria más importante de Portugal, y Pegas fue el abogado de la familia, ¿no? Además, otro caso, alegación de derecho a favor del señor Conde Figueiredo, donde trabajaron sus padres, una relación familiar, pero era una casa nobiliaria también que tiene su importancia. Esas alegaciones son particularmente importantes para el caso, para la historia del Brasil colonial, que trató de la sucesión del Conde Vimioso en la capitanía de Pernambuco, que ya no era en este momento la más importante del Brasil, pero seguía con una importancia muy grande, y además hubo un problema ahí después de la invasión y administración holandesa, y bueno, a ver si seguían si la capitanía seguía con sus notarios o qué pasaba. Y Pegas fue el abogado de la familia. En este caso, lo que pasó fue que sí, él ganó la causa como abogado, pero 30 años después, 40 años después más o menos, las primeras décadas del siglo XVIII, hubo la corona, bueno, se ha tomado para sí las capitanías, incluso Pernambuco. Además, siempre, y los otros casos siempre relacionados a mayorazgos, ¿no? Entonces era una actuación que estaba muy ligada a las grandes causas
Entonces Pegas seguramente fue un abogado muy exitoso en el periodo. Bueno, con este punto lo que quiero mostrar a ustedes es que los comentarios era un género, ustedes seguramente lo saben, pero era un género muy importante en el periodo, y bueno, desde las consideraciones al derecho común y todo, comentarios al digesto había muchísimos. Bartolo y Baldus eran seguramente fueron simplemente los más conocidos, pero muchas otras cosas se comentaron también, ¿no? Las institutas, el Codex Justinianus, y con el derecho canónico también, ¿no? Las decretales, el decreto Graciani, incluso el Libri Feodorum, pero también el derecho patrio, pero esto ya en una etapa posterior, ya empezaba, no sé, más o menos ya el siglo XVI, y el papel de los comentarios a mí me parece muy importante, no la formación, sino para la certeza de que el derecho patrio se veía de otra forma, ¿no? como algo más importante. Acá traigo algunos de los comentarios más importantes, pero de estos, los más influyentes en Portugal, no solamente para Pegas, como comentarista, sino también para otros juristas que escribieron otros géneros literarios, seguramente fueron los los comentarios de Pierre Le Bouffy, francés, y los castellanos, especialmente Gregorio López, pero especialmente Antonio Gómez y después Alfonso de Acevedo. En el trabajo final, ¿no?, que espero que resulte de esta investigación, no sé, en 2 o 3 años, intentaré hacer por lo menos una visión general de estos libros, como yo hice para los decisionistas. Eso fue un capítulo importante de mi tesis, intentar observar características comunes a los autores que escribieron decisiones, ¿no? Así, para intentar, no sé, presentarlas como si quiero presentarlas como un género literario, es importante que busque cuáles son las características más importantes. Entonces, una lectura general, una lectura amplia de esas fuentes seguramente es importante. Entonces, escribir sobre Pegas como un comentarista no se puede. Mi visión es que no puedo hacerlo sin alejándome de los otros autores que escriben el mismo género, ¿no? Bueno, acá tengo puntos, ¿no?, que me parecen importantes solamente para saber, que se conozcan un poco del perfil del objeto de los comentarios de las leyes patrias en Portugal. En general, el objeto fueron las ordenações filipinas, ¿no? Las ordenações en general, ¿no? Digo, Filipinas porque los comentarios portugueses siempre fueron sobre las ordenaciones filipinas, pero hubo todo un proceso en que el rey tomó por así, intentó, ¿no?, como un intento de centrarse como dando leyes generales para el reino, y así construyendo un derecho común del reino. Entonces, esa sería la función de este derecho regio, sería el derecho común del reino. Claro que aplicable en general cuando no había disposiciones especiales y todo, con toda la lógica del antiguo régimen. Entonces, esta perspectiva de que las ordenaciones son el derecho común del reino es una perspectiva que es muy presente en todos los autores portugueses, los decisionistas por lo menos, y con Pegas también. Sí, es muy común que Pegas haga esta referencia. Entonces, es algo muy importante. Entonces, en Portugal había una legislación general, pero es interesante que en los comentarios Pegas los comentarios que son el principal libro y del cual hablaremos aquí,
tienen tienen las ordenaciones como su principal objeto, pero hay referencias y hay comentarios incluso muy largos sobre otras leyes, en especial el regimiento del desembarco do Paso, que era un tribunal que, incluso porque Pegas dice eso expresamente, un tribunal que no trataba de cuestiones únicamente jurídicas, pero en general conflictos de competencia entre los tribunales y en general también de cuestiones de gracia, creo, ¿no? Gracia. Y bueno, que era algo que se discute muchísimo eso, pero a mí me parece que era algo que estaba fuera del orden, ¿no? Era algo extraordinario, entonces fuera del orden. Y bueno, y Pegas comenta también sobre este punto. La estructura de las ordenaciones es muy importante para comprender los comentarios de Pegas, 5 libros, y es interesante que Pegas, escribió 14 tomos, 14 volúmenes, pero escribió solamente sobre los 2 primeros libros. Así un trabajo de una vida, ¿no? Incluso trabajó en esto por 27 años. No, claro, no solamente en eso, escribió otras cosas en esos periodos también, pero 27 años escribió solamente sobre los 2 primeros libros. Estoy seguro de que si hubiera vivido, no sé, otros 27 años, podría haber terminado y bueno, comentaría todo, ¿no? Como intentó hacer en Brasil un jurista muy conocido que era Pontes de Miranda, que escribió 60 volúmenes pero solamente en derecho privado. Es una tradición, ¿no? Digamos, ¿no? de escribir mucho, ¿no? Entonces, pero aunque tenga escrito sobre los 2 primeros libros, las referencias sobre algunas materias de los otros son muy frecuentes. Sobre materia criminal, por ejemplo, hay referencias muy largas en los 2 primeros volúmenes, en especial sobre la gracia, cuando habla justamente de ese poder de gracia, el poder extraordinario del rey y todo. Y para eso se utiliza de los libros más conocidos de derecho criminal en el periodo, como de Chiani, Prosperus Farinaceus, en general esos 2, pero en general hay algunas otras referencias más. Sobre el proceso también hay muchas referencias, claro, porque el primer libro que trata de la justicia real habla de los tribunales y de los oficios de la justicia, entonces no se puede hablar de la justicia sin hacer referencias al proceso. Entonces, aunque no haya comentado específicamente cada una de las posiciones, las referencias son muy amigas. Derecho privado también, ¿no? Eso principalmente se habla de mayorazgos, aunque los mayorazgos no sean propiamente una cuestión de derecho privado. Acá en las ordenaciones ellos situaban el libro 4, que era el libro del derecho privado. Acá un resumen de los 14 tomos de los comentarios. Entonces es algo que empezó en 1669 y los 2 últimos fueron publicaciones póstumas, por eso son libros mucho más pequeños que los otros. Tienen 300 hojas más o menos, 200, 300 hojas, mientras los otros tienen especialmente del 8º hasta el 12º, 700, 800. Bueno, acá empezará un poco el análisis de la obra, ¿no? Intento hacer ese análisis sobre 2 perspectivas, un análisis formal, un análisis material. Siempre que presento las investigaciones con los autores, siempre preguntan por qué hacer, siempre no, pero es muy frecuente que pase, preguntan por qué hablar de las cuestiones formales. Las cuestiones formales, mi perspectiva, pueden ayudar a comprender bien el libro.
y en alguna medida. Los comentarios, Pegas comentaba las ordenaciones, pero la disposición de los comentarios era algo importante. Comentaba título por título. Las ordenaciones estaban divididas en libros, ¿no? Cada libro se dividía en títulos, los títulos en párrafos. Los comentarios, Pegas comentaba en general los títulos y los párrafos, pero y comentaba en glosas. Los comentarios se llaman glosas. Las glosas serían las unidades argumentativas, como yo intento llamar en la tesis para las decisiones. En las obras de decisiones, la decisio era la unidad argumentativa. Aquí serían las glosas, que podrían ser sobre títulos enteros, sobre párrafos enteros, sobre partes de los párrafos o de los títulos, o sobre palabras. Es interesante porque hay veces que Pegas se dedica, no sé, 3, 4 hojas solamente a una palabra. Claro que no era una palabra cualquiera, palabras importantes para la discusión. Incluso después tengo algunos ejemplos ahí, ¿no? Entonces, a veces era una exégesis palabra por palabra. En general había el sumario y ahí se resumía la idea en latín, ¿no? Porque al contrario de lo que pasaba a menudo con los otros comentarios, con Rebuff sí, seguro. No estoy seguro si con Gutiérrez, pero en general los comentadores escribían solamente en latín. Pegas es interesante porque Pegas apuntaba el texto original en portugués. En general, a veces eso no pasaba, pero en general presentaba el texto original en portugués y en el sumario un resumen de las ideas que se escribía en portugués. Bueno, acá está muy pequeño, ¿no? Está muy pequeño, ¿no? ahora puedo ver. Son algunos ejemplos, ¿no? de la estructura. Acá, por ejemplo, en la figura 1 se ve que el texto del comentario es más largo. En la figura 2, por ejemplo, ahí está la palabra, ¿no? En el caso Clarecia, bueno, a ver, una palabra como centro de la discusión. Entonces, la estructura se puede cambiar. Y otras veces, como se ve en la figura 4, no había incluso la transcripción del texto original en portugués. Era una estructura que era libre. La figura 5, de la misma forma. Una idea. Sí, otra cosa que es interesante, porque a veces la idea, los temas eran tan largos, tan importantes, que dividía los comentarios en capítulos. ¿Cómo para qué? Para dar una organización más para facilitar la vida, seguro, del lector. Y acá algunos ejemplos de estructuras, de comentarios de otras partes, como de Rebuffe, y ahí no se ve la transcripción del texto original francés, sino ya el texto latino. Y en general, en otras partes, en la figura 7, había una u otra parte en que comentaba y transcribía el original en latín. Alfonso de Acevedo en general no lo hacía. Bueno, todavía en las partes formales un punto que creo que es muy importante son lo que llamo de fundamentos del texto, con fundamentos como lo que fundaba los argumentos de Pegas. Para las decisiones, esos fundamentos yo veía los fundamentos de las decisiones de 3 órdenes: la literatura jurídica, las decisiones de los tribunales y la referencia a la legislación. Acá, por obvio, la referencia a la legislación era un presupuesto, ¿no? Estaba comentando la legislación. Entonces, los fundamentos acá pueden ser en 2 órdenes: literatura jurídica y decisiones de los tribunales. Hablando de literatura jurídica, algo que es seguro uno de los puntos que más me gusta hacer en estos trabajos es buscar
los autores que eran citados y intento hacer una lista completa de los autores citados en esos libros. Con las descripciones yo lo hice, bueno, una lista completa acá no es una lista completa, eso porque es un trabajo que sigue siendo preparado y me concentro en los 2 primeros volúmenes. Y cuando comparo, y eso no lo hice acá, pero cuando comparo la lista de los autores que más a menudo aparecen acá en Pegas con algunos de las obras de X. Jones, hay un cambio muy grande. Y bueno, se me van a decir, bueno, sí, pero Antonio da Gama publicó su libro en 1578 y Pegas publicó el suyo 90 años después. Sí, es importante incluso comparar eso, pero hubo obras de X. Jones que fueron publicadas en 1660, solamente 9 años. Y asimismo, cuando se compara, hay una diferencia grande. El caso que me pareció más emblemático fue la presencia grande de los 2 libros de Solórzano Pereira, sobre derecho indiano. No estoy seguro sobre la primera edición del libro, no me acuerdo ahora cuándo fue la primera edición del libro, pero seguro era un libro, era un libro que era reciente, entonces eso demuestra que Pegas era un autor que de alguna manera sabía lo que se estaba publicando en este tiempo. La otra cuestión es la presencia muy frecuente, más frecuente de autores portugueses. Eso parece obvio porque es un comentario de las leyes portuguesas. Entonces, por eso Cabedo, por ejemplo, fue el autor más citado en el segundo volumen. Entonces, eso se puede percibir. Repito, ¿no? Acá no es una lista exhaustiva, ¿no? El trabajo final, esa lista será exhaustiva. En general tiene 3 o 4 hojas de autores con números de cita, de todo, cuántas veces fueron citados. Sobre los procesos judiciales, decisiones judiciales. Eso es un punto importante también. Muy importante, la presencia y la referencia. La referencia era muy frecuente, muy frecuente. Yo también hice una lista de procesos que eran citados. La referencia en general era una referencia completa que indicaba las partes, ¿no? Los que estaban en juicio, donde se había juzgado la cuestión, cuando incluso el notario escribió la decisión. Y además, un punto que es interesante es que Pegas, por ser abogado siempre no, pero frecuentemente decía que esta referencia era de un proceso en que fue abogado y en general procesos en que fue exitoso. Eran muy raros las referencias a procesos en que él perdió la causa como abogado, pero había. Pegas, se puede decir que tenía un poco de humildad también, ¿no? En este caso, ¿no? Y casos en que fue abogado, algunos casos más emblemáticos son casos de la nobleza, ¿no? Así, por eso digo que Pegas era un abogado muy exitoso, porque tenía, bueno, se buscaban Pegas como abogado aquellos que tenían importancia, digamos, política, social y económica en el periodo. Casos de Conde de Villaflor, Condessa Marquesa de Castelo Melhor contra Conde de Miranda. Bueno, la casa de Castelo Melhor era en el periodo muy importante, incluso en este mismo periodo fue secretario de Estado, su marido, todo. Es importante. Y él tomó de la misma forma muchos casos de mayorazgos y algunos casos emblemáticos, como por ejemplo casas nobiliarias mucho más relevantes, como el duque de Cadaval y el duque de Aveiro. En otros casos acá en que hay referencia, no sé, él no dice expresamente que fue el abogado, pero se puede pensar, pues se puede inferir, no sé si esa expresión en español, se puede, quizás, probablemente fue abogado en estos casos. Y acá, una estadística
que también es interesante en las referencias, de cuándo son las referencias. Entonces, acá se percibe que son referencias en general del tiempo en que Pegas ya era abogado. Por eso se puede pensar que, bueno, él fue abogado en esos casos, ¿no? También. Eso es importante, incluso, y en general se percibe, claro, el tomo 1, no hay ninguna referencia en 1870, porque él fue publicado en 1879, entonces, pero se percibe que en general hay más referencias a procesos juzgados en los años el año anterior a la elaboración del libro. Entonces, eso es un dato también relevante. Es parte también así como pasaba con los Concilia, un libro tan exitoso como fue el de Pegas era como que una tarjeta, en portugués se dice un cartón de visitas, una tarjeta, bueno, de presentación, bueno, de su éxito como abogado, ¿no? Entonces es un punto también que intentaré trabajar en el trabajo final. Bueno, ya casi yendo al final de la ponencia, este punto de los contenidos, el punto de los contenidos. Son 14 volúmenes, entonces así, si yo, bueno, quizás me pondría a escribir sobre todo el contenido del libro, seguramente pasaría de los 14 volúmenes, ¿no? Y eso no es mi intención. Entonces, elegí algunos puntos que podré trabajar y, bueno, acá es mucho más hay algunos que seguramente trabajaré, incluso algunos con el cual ya trabajé, y algunas sugerencias, y acá, claro, pongo a discusión y a ver si hay sugerencias y todo. Teoría de la legislación, poderes de los príncipes, jurisdicción regia. Y acá en este punto es interesante porque en las vísperas del Leviatán, España hace una referencia muy interesante sobre la Casa de la Suplicación. Casa de la Suplicación que era el terminal con funciones jurisdiccionales más importante en Portugal. Y se percibe una ausencia de estudios monográficos sobre la Casa de la Suplicación. No hay, simplemente no hay. Hay estudios monográficos sobre el Tribunal da Relação do Rio de Janeiro, un estudio monográfico importante, pero no tanto jurídico, sino más sociológico, sobre la relación de Bahía, ya en los años 60, 70. Hay un estudio muy importante sobre el desembarco do Paço, pero no hay un estudio monográfico sobre la Casa de la Suplicación. Puedo comprender un poco la cuestión por los archivos. Hay un inventario en el archivo de la Torre do Tombo sobre la cantidad de procesos y del fondo de la Casa de Suplicación, y es algo realmente desesperador, ¿no? Hay 900.000 procesos ahí en el fondo. Yo personalmente no podría escribir un trabajo así porque seguramente me pasaría años leyendo todos los procesos, porque no me gusta trabajar con amosas, me gusta así, ¿no? Todo, ¿no? 900.000 es imposible, ¿no? Entonces, pero España hace una referencia sobre cuáles serían los libros del periodo fundamentales para comprender la actuación de la Casa de Suplicación. Hay un libro sobre las revisiones de decisión, es un libro que es muy raro de encontrar, de Ignacio Pereira de Souza. Hay un libro de João Martins da Costa sobre la Casa de Suplicación, pero los más importantes